Hemos estado hablando estos últimos sábados sobre preguntas que todos nos hemos hecho acerca de nuestra fe. Sí, preguntas importantes. A lo mejor son preguntas muy difíciles de contestar, ¿verdad? Preguntas que me imagino que todos nos hemos hecho o que nos han hecho a nosotros mismos, pero tal vez no hemos sabido cómo responder. Y son preguntas que ponen a prueba nuestra fe. Pero son temas que no podemos obviar, porque una vez nosotros los tengamos sólidos en nuestro corazón, no va a haber ninguna cosa allá afuera que nos lo pueda traer abajo, ¿verdad? Porque dicen, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Así que hoy voy a seguir un poco con el tema que Nao nos compartió la semana pasada. Estamos hablando del carácter de Dios, y es bien importante porque muchas veces sabemos que Dios existe, ¿verdad? Pero tratamos de conocer a un Dios que lo conocemos muy superficialmente. Pero una vez conozcamos nosotros el carácter de Dios, vamos a poder acercarnos más a Él y obviamente nosotros abrirnos más a que Él ponga su naturaleza en nosotros, ¿verdad? Toda esta hermosa estatura que tenemos aquí, pues que nosotros la podamos ver en nuestros corazones. Así que vamos a seguir con el tema del carácter de Dios, pero hoy es bien interesante. Yo espero, el Señor tiene un mensaje, estoy seguro, pero espero que todos aquí me ayuden. La palabra de Dios es algo vivo, ¿sí? No es solo un libro o solo palabras, sino que es algo vivo. Y si nosotros deseamos con una sed realmente o una hambre real, les prometo que el Señor les va a dar de comer y los va a saciar hoy, amén. Así que algo bien importante del carácter de Dios es su conocimiento. ¿Cuántos se han preguntado qué sabe Dios o qué es lo que Él conoce? ¿Quién me puede decir? Si yo les pregunto ¿qué sabe Dios? ¿Qué responden ustedes? ¿Qué es lo que Él sabe? Todo, sí, eso siempre decimos, ¿verdad? Así que vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es el conocimiento completo de Dios. Y es bien importante porque es parte de su carácter, es una parte muy esencial de su carácter. Vamos a responder preguntas como ¿qué sabe Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la libertad de elegir contra la voluntad de Dios? ¿Se han puesto a preguntar eso? ¿Verdad? ¿Dónde está nuestro libre albedrío? Si Dios lo sabe todo, Dios va a saber que no sé, que ahorita vine a la iglesia, ¿verdad? Pero entonces si Dios lo sabe todo, yo no estoy decidiendo. ¿Se han preguntado eso? ¿No? Seguro que sí, pero de otra forma. Tal vez se han preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? No importa lo que vaya a hacer, porque de plano todo es la voluntad de Dios. ¿Sí? Va. También nos vamos a preguntar como si Dios controla todo, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Hay algo en nosotros que puede controlar las cosas o definitivamente Dios controla absolutamente todo? Vamos a Romanos 11. Vamos a tocar un montón de versículos. Yo no sé si vamos a poder hacerlo hoy todo. Romanos 11, versículo 33. Es el conocimiento de Dios. ¿Listos? Voy a adelantarme en unos versículos, así que si no están ahí, apúntenlos. 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así que ¿quién va a conocer la mente de Dios? Es algo que quiero dejar bien de base. Aquí vamos a hablar de cosas muy trascendentales, cosas eternas. Yo les prometo, no lo vamos a comprender todo, pero eso a mí me da seguridad que yo sigo siendo el hombre y Él sigue siendo Dios. Amén. Hay cosas del carácter y la naturaleza de Dios que nunca vamos a poder comprender. Siempre vamos a tener la interrogante, pero tenemos que saber nuestro lugar, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 55. Isaías 55.
versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, miren la analogía que pone Dios aquí. Así como los cielos que nosotros vemos y la tierra, así de la distancia hay entre sus pensamientos y nuestros pensamientos. Así que estamos hablando de la mente de Dios. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Ya llegaron? Como me dijeron a mí una vez que no encontraba el versículo y me dijeron, sí, a mí también se me pegan las hojas cuando mi Biblia es nueva. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos un acceso a conocer la mente del Señor, pero nadie va a poder en su totalidad comprenderlo. Así que vamos a ver varias cositas. ¿Cómo empezamos? Para ver la omnisciencia de Dios hay tres posibilidades, ¿sí? La primera posibilidad es la que ustedes dijeron, que Dios conoce todo, ¿verdad? La segunda posibilidad es de que Dios, el conocimiento de Dios es constante. Eso quiere decir de que Dios no lo sabe todo aún, pero constantemente avanzando va adquiriendo conocimiento, ¿sí? Vamos a entrar por la filosofía, ¿sí? La tercera opción, ¿cuál se imaginan que es? Solo son tres. Que Dios no tiene en sí su conocimiento adquirido, sino que Él está dependiendo de nuestras elecciones. Por ejemplo, en decir que Dios no conoce nada, estamos diciendo de que Dios no sabe qué van a comer luego de salir de la iglesia, ¿sí? Sino hasta que nosotros decidamos, como el Señor decidió ir a Wendy's, ¿verdad? O decidió ir a Carl Jr., ¿sí? A eso me refiero. Hay tres posibilidades. Y en el mundo cristiano, este es un debate dentro del mundo cristiano que ustedes necesitan saber. Tal vez más largo. Dentro de esas tres posibilidades está el espectro del conocimiento de Dios. ¿Alguien ha escuchado sobre el calvinismo? Levante la mano, ¿quién ha escuchado sobre el calvinismo? Buenísimo. ¿Alguien ha escuchado sobre el arminismo? Solo Virginia. ¿Quién? Bueno, no se los voy a decir todo, solo es para que ustedes tengan el panorama general. ¿Quién ha escuchado qué es el teísmo abierto? ¿No? Ahorita lo vamos a explicar. ¿Y quién sabe qué es el fatalismo? Nadie. ¿Ok? ¿Saben qué es predestinación? Y sí saben qué significa elección, ¿verdad? Eso es importante porque esto está dentro del conocimiento de Dios, ¿sí? El calvinismo no lo vamos a definir porque ese es un tema en sí. Estos son debates dentro del mundo cristiano, esto no es fuera de los cristianismos, pero lo van a ver. El calvinismo quiere decir, o muchas de sus argumentos quiere decir de que Dios lo controla todo, ¿sí? Que Él es soberano y que no hay intervención humana en absolutamente nada. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque Dios controla todo, Dios es soberano, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿quién fue el autor de su salvación? ¿Qué me responden ustedes? Pero yo les puedo decir, ¿pero quién aceptó a Cristo? ¿Quién tomó la decisión? Ustedes. Entonces les pregunto, entonces, ¿quién tuvo parte en su salvación? ¿Solo fue Dios? ¿Ya vieron? Es que hay un debate, pero no lo vamos a meter, solo quiero que vean el panorama general. De este lado quiere decir, no hay intervención humana, todo se trata acerca de lo que Dios hace, ¿sí? De este lado, ¿qué se imaginan que es?
si hay intervención humana, ¿sí? Dios depende de nuestras elecciones, ¿sí? Hasta que nosotros decidamos por el Señor, pues Dios va a intervenir. Eso quiere decir de este lado, ¿sí? ¿Todos están aquí? ¿Sí? Predestinación y elección, porque dice Romanos que a los que antes conoció a estos también predestinó. ¿Se recuerdan? Romanos capítulo 8. Pero también hay una elección, ¿sí? Nosotros elegir, ¿o no? ¿Sí? Porque ustedes eligieron venir aquí hoy al servir al Señor y adorar, etcétera, ¿sí? Amén. Va. Buenísimo. Entonces nos estamos encontrando con esto sobre el conocimiento de Dios, que hay bastantes formas de verlo, pero ¿cuál es la verdad? O sea, ¿en dónde nosotros estamos fundados? Porque esto es esencial para conocer a Dios. Ustedes pueden pensar, no hombre, pero eso ¿de qué me va a servir a mí? ¿De calvinismo, arminiismo, el teísmo abierto? ¿De qué me va a servir a mí? Pues cuando ustedes se enfrenten a circunstancias difíciles en su vida, yo les voy a decir, o les puedo preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para eso? ¿Fue intervención humana o Dios está sobre todo control? Amén. Entonces es bien importante, ¿sí? Entonces el primer punto que vamos a ver para descubrir cómo interpretar esto con la Biblia, vamos a ver el argumento que Dios sabe todo de lo que sucede en la realidad o el universo. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? ¿Que Dios sabe todo lo que está pasando en el universo ahorita? ¿Sí? Vamos a Job 28, capítulo 4. Dios sabe todo lo que sucede. Job 28. Dice, ¿están ahí, verdad? Solo quiero ver si es este. Perdón, mi letra. Por eso, si no entienden algo ahí, ahí me dicen. 28, capítulo, versículo 24. Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. ¿Sí? Entonces estamos probando esto que Dios lo sabe todo. Vamos a Job 31, 34. Capítulo 31, versículo 34 dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es el omnipotente, testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Así que el Señor estaba presente en esa situación. Amén. Job 34, versículo 21. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. O sea, Dios ahorita nos está viendo, amén. Dios conoce que estamos aquí, ¿o no? Amén. Va. Último, vamos a Proverbios 13. Dice, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Espérenme, ese no es. Aunque está bueno, ¿verdad? No sé qué puse aquí. Vamos a Mateo 10, 29. Vamos con ese. Algo del Nuevo Testamento para que no crean que todo esto es del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 10. Dice, no se venden dos pajarillos, este es Jesús hablando, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Amén. Así que Dios está consciente o su conocimiento abarca lo que estamos pasando ahorita en el momento, ¿sí? Amén. Segunda cosa, Él sabe todos los pensamientos secretos. En otras palabras, Él sabe lo que está en nuestra mente, ¿verdad? ¿O no? Eso les debería dar miedo.
Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 2, dice, verso 8: envíame también madera de Líbano, cedro, salud, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera. Otra vez, ¿ya vieron? Espérenme. 28. Segunda de Crónicas 28, perdón. Es que ni se imaginan, pero 28, versículo 8. Dice, también los hijos de Israel tomaron cautivos sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? ¿Quién le dijo esto a él? Nadie. ¿Cómo lo iba a saber? Dios conoce nuestros pensamientos. Salmo 44. Amén. Voy. Estaba viendo otro. Mejor vamos a, perdón. Antes de eso, Hebreos capítulo 4. Vamos a regresar a ese salmo, pero mejor hagamos Hebreos primero. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos 4. Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces no hay nada que está encubierto delante de Dios. Y vamos a ir a ese salmo porque se recuerdan en Jeremías 17:9 que dice que el corazón del hombre es, ¿quién se lo sabe? Perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Dios es el único que conoce nuestro corazón. Amén. Ni siquiera nosotros mismos conocemos lo que está en nuestros pensamientos profundos. Pero dice aquí que no hay cosa que no sea manifiesta delante de su presencia. Amén. Va, número 3. Él sabe el futuro. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Salmo 139. El famoso Salmo 139. ¿Ya? Dice desde el 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto y fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas. ¿Quién iba a saber qué cosas iban a ser formadas en nuestro libro de la vida? Solo Dios, el único, el que nos formó. Amén. ¿Quién va a conocer cuál es nuestro paradero, por así decirlo, nuestro futuro, nuestro destino? ¿Quién es el único? Dios. Amén. ¿O no? Va. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice:
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios estableció un día en el cual será juzgado el mundo. En otras palabras, Dios sabe que va a ser un día de juicio, ¿no? Sí. Último, Isaías capítulo 46. Si no se sabían los libros de la Biblia, espero que ahora sí. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Buenísimo. Número 4. Este es interesante. Dios conoce el qué hubiera pasado. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya lo bajaron a su mente. Dios conoce el qué hubiera pasado. Vamos a Mateo 11. Rápido, rápido. Versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Dios sabe el que hubiera. Vamos a Ezequiel, versículo 3. Versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Le estaba diciendo: si a ellos te enviara yo, te hubieran oído. Dios conoce el que hubiera pasado. Último, Efesios capítulo 1. Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios. Versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiéndolo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Creo que este no era aquí, pero habla de la voluntad de Dios. Espérenme. Sí, bueno, lo vamos a usar después. Este era de otro tema, del que viene. Pero Dios conoce el que hubiera, ¿sí? Así que, ¿cuál es el primero? Dios sabe qué. Número 2 dice: sabe todos nuestros pensamientos. El número 3. Y el número 4, el que hubiera pasado. Buenísimo.
Número 5, y ahí va el de Efesios. Dios no aprende. Suena como que, ¿qué significa? Pero Dios no puede aprender nada porque Él ya lo sabe todo. Amén. Dios no está en constante aprendizaje de decir, ahorita voy a renovar mi pensamiento porque no sabía esto o no sabía que iba a pasar tal cosa. ¿Sí? Dios no aprende. Está ese de Efesios, que sabemos que por su voluntad fueron todas hechas todas las cosas, perdón. Pero también podemos ver Romanos capítulo 11, donde estábamos, el versículo 33, ese ya lo vimos, ¿verdad? Miremos uno que no habíamos visto en Salmo 147. Porque estamos hablando de una misma cosa, el conocimiento de Dios. Dice, grande es el Señor nuestro, versículo 5, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, el conocimiento de Dios no tiene un límite que necesita sobrepasar para expandirse. Sí, ya lo tomó todo, ya lo poseyó todo. Amén. ¿Seguros? ¿Quién se está durmiendo? ¿No? Va. Hay un concepto dentro de la teología que se llama conocimiento medio. El conocimiento medio es, por así decirlo, una de las soluciones que podemos ver en este espectro que vimos, ¿verdad? Que no sabemos si es totalmente Dios o si hay intervención humana. ¿Qué es el conocimiento medio? Quiere decir, en pocas palabras, que Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Su conocimiento es soberano, pero nuestras elecciones son libres. Sin embargo, eso no afecta la soberanía de Dios. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Aunque nosotros podamos o tener las elecciones que tenemos de elegir sí o no, o por aquí o acá, blanco o negro, rojo o azul, Dios conoce todas las posibilidades que nosotros pudiéramos elegir y su soberanía está por encima de esas posibilidades. ¿Me entienden? Es como que si fuera, no voy a usar este porque lo vamos a usar para otra cosa. ¿Lo miran ahí todos? Más o menos. Digamos que estas son nuestras elecciones de elegir. Y esta es la soberanía de Dios. Esas son nuestras elecciones. Nosotros tenemos las elecciones que elegir, ¿verdad? Somos libres de elegir, pero sobre todo está la voluntad de Dios o la soberanía de Dios. Amén. Así que Dios no deja de ser soberano, nuestras elecciones no dejan de ser libres. Amén. Pero Dios está sobre todas las cosas. Por eso, esta es una posible solución, pero yo les digo, no hay forma de que nosotros lleguemos a decir, ya sé, o sea, mi libre albedrío es tal y la soberanía de Dios. Miren, ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Cómo funciona? No lo sabemos realmente. Pero yo sé que mis decisiones libres de elegir por el Señor, como dijo el pastor, ¿verdad? De confirmar mi llamado, mi vocación con mi llamado, yo, Señor, voy a elegir por ti. Son libres. Nadie me puso un arma aquí de decir, elegí por el Señor. ¿Sí? Pero yo sé que sobre todas esas elecciones Dios sigue siendo el soberano. Él sigue siendo el rey. Él sigue estando en el trono. Amén. Ahora ahí no hemos comenzado lo que de verdad vine a decirles. Una forma de entenderlo, bueno, mejor no. Eso lo vamos a dejar para el final. Hablemos un poco sobre la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya la vimos, es soberano y todo, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Alguien se ha preguntado eso? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué planes puedo hacer? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Se han preguntado eso? Por lo general es una de las preguntas que más nos hacemos los jóvenes. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Será que tengo que estudiar tal carrera? ¿O será que tengo que ir a hacer este negocio? ¿O qué voy a hacer? ¿Me mudo para otro país a estudiar otra cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se han preguntado eso?
Una vez nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios o el propósito de Dios, nosotros vamos a estar caminando dentro de esa voluntad. ¿Sí? Ojalá que para eso la queramos saber, ¿verdad? Yo muchas veces ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? No sé. Es que sí sé que estoy cantando en alabanza, o sé que estoy viniendo a la iglesia y todo, pero no sé si estoy en la voluntad de Dios. Pues hay una forma de saberlo. Vamos a Filipenses 2:13. Ese va a ser nuestro versículo de base de esta segunda parte. Y después van a ver cómo se une todo. Filipenses 2:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Nadie. ¿Quién lo puede leer así con voz de trueno, de arcángel? Alguien, vamos. Filipenses 2:13. Amén. ¿Lo escucharon todos? Otra vez lo voy a decir en el micrófono para que se escuche en la grabación. Porque con la mascarilla no se escuchó mucho, Marquitos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos hemos conocido, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Dios está sobre todas las cosas, ¿sí? Y Él pone en nosotros las circunstancias correctas. Lo han escuchado los domingos y los miércoles. Dios pone las circunstancias en nosotros, en nuestras vidas, para que elijamos por Dios, para que nos encontremos con Dios. Amén. Sea enfermedades, sea que nuestros papás nos abandonaron, sea que perdimos algún familiar, sea que perdimos algún negocio, alguna situación que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Hay una intervención divina dentro de nosotros. Dice que Dios produce el querer como el hacer. La palabra producir en griego es la misma palabra para energía. Dios pone la energía, o Dios enérgicamente pone algo en nosotros. Amén. ¿Y qué pone? Dice el querer. Esa palabra querer, y ahí vamos a ir definiendo la voluntad de Dios en hebreo fonético. Jafetz se llama. ¿Qué significa Jafetz? ¿Quién sabe qué significa Jafetz? ¿Alguien lo ha estudiado? Jafetz significa deleite, significa placer, significa deseo. En otras palabras, Dios puso enérgicamente en nosotros un deseo o un placer. ¿Para qué? El deseo y el placer que nosotros sentimos aquí en la presencia de Dios, o al buscarlo en nuestro cuarto de oración, en nuestras casas, ni siquiera es nuestro, muchacha. El deseo y el placer que nosotros sentimos como: Dios, gracias por tu palabra, o gracias, Señor, porque me has enseñado parte de mi vida y estoy tan agradecido por ti. Ese querer acercarnos a Dios ni siquiera es nuestro. Jesús mismo dijo: nadie viene a mí sin que el Padre lo atrajere. Dios puso en nosotros el deleite, el placer. Vamos a Salmo 73. Versículo 25. Este es el Salmo de Asaf, ¿verdad? Y cuando Asaf está viendo que todos prosperaban, y a mí me da mucha risa, que dice que hasta que los impíos hasta se engordan, ¿verdad? De tanto que les abunda, y uno parece todo enclenque y todo flaco, ¿verdad? Yo me identifico con esa parte. Pero Salmo 73, versículo 25 dice: cuando Asaf ya dijo, abrió su mente y volvió en sí, porque fue al santuario, ¿se acuerdan? Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos le han dicho eso al Señor en la presencia de Dios? Esa palabra deseo es jafetz. A nadie más deseo en la tierra sino a ti. En otras palabras, ese deseo de querer al Señor con todo nuestro corazón, muchachos. El deseo que ustedes han tenido hoy de venir a buscarlo,
no viene de nosotros, fue producido en nosotros por Dios. Amén. Último, Colosenses capítulo 1. Colosenses está después de Filipenses. Este es Pablo y dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En el ministerio que Él estaba haciendo, pero dice según la potencia de Él, Jafetz. Según todo, o sea, nuestro querer servir al Señor también, el deleite que tenemos para servir al Señor otra vez, no viene de nosotros, es el Señor que lo produjo. Produce Él querer, Jafetz. Amén. Amén. Hay otra palabra para voluntad o deseo, y esta es muy famosa. ¿Quién ha escuchado sobre razón? La voluntad, razón de Dios. Por ahí lo escucharon en algún CD, ¿verdad? O ustedes ya no vieron CDs, ¿verdad? Pero razón tiene varios significados y tiene una raíz muy importante. Razón significa deleite, voluntad, deseo, igual que Jafetz. Pero hay una cosa con razón. Razón también significa el deleite al darse a conocer o al mostrarse. Y la raíz de razón significa saldar una deuda. Amén. Vamos a Gálatas 1. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena razón. Gálatas 1. Versículo 4. Dice, sí es 1:4. El cual, gracia y paz sean desde el 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la razón de nuestro Dios y Padre. Amén. Otro, que ya sé que me están viendo como no entiendo absolutamente nada. Efesios 1. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Ahí nomás está Efesios 1, verso 5. Vamos desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí viene el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su razón, voluntad. Así que siempre que hablemos de razón, vayan a sus casas, estudien esta palabra, trácenla. Siempre que hablemos de razón, vamos a hablar del poder redentivo de la sangre del Señor Jesucristo o del sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. En otras palabras, la voluntad de Dios, razón, es el Señor Jesucristo. Sé que no les hizo ningún clic. Anótenlo en sus cuadernos. La voluntad del Padre, razón, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ustedes se han preguntado por qué Adán y Eva pecaron. Si Dios lo conoce todo, ¿por qué dejó que pecaran? ¿Se han puesto a preguntar eso? Si Dios conocía que los israelitas, los sumos, todo el consejo del sumo sacerdote iban a pedir que crucificaran a Jesús, si Dios el Padre lo sabía, ¿por qué no lo impidió? O en el Getsemaní, ¿por qué no? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué dejó que Jesús todavía fuera a la cruz y lo iban a prender? La voluntad, razón de Dios. Yo sé que les va a hacer clic, yo sé que sí. El Espíritu del Señor les va a hablar a sus corazones. Romanos 9, este es bien importante. Romanos 9.
Versículo 17. Dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Razón. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sigamos hasta el 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? En otras palabras, hay una voluntad de Dios, razón, que se mueve en toda la existencia. Y nosotros podemos preguntarnos: pero ¿por qué no encuentro la voluntad de Dios que yo naciera así? O que mi hogar se tornara así, o que perdiera tal familiar, o que perdiera tal cosa. Hay una voluntad detrás de eso. Y dice: ¿qué va a hacer el barro a decirle a su Señor: Señor, ¿por qué me hiciste así? No, Dios dice aquí, no, Dios puede hacer lo que Él quiera con el barro. Amén. Vamos a Lucas capítulo 2. Este es un versículo para Navidad, ¿verdad? Dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Y en las canciones de Navidad es gracioso porque dice, en inglés es quiere decir como paz sea a los hombres de buena voluntad, algo así se traduciría. Pero quiere decir buena voluntad para con los hombres. Esos son los ángeles que están anunciando al Señor Jesucristo. Y dice buena voluntad, razón. En otras palabras, están anunciando la voluntad, razón de Dios al Señor Jesucristo, que iba a morir por nosotros. Amén. ¿Me entienden? Amén. Vamos a Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena razón de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, podemos encontrar la voluntad de Dios, razón, en nuestras vidas si nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo. Y ahorita lo van a ver. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, y Moisés le pregunta: ok, Dios, ya me dejaste tarea, ¿verdad? De ir a mis hermanos en Egipto y decirles que vamos a salir todos, ¿verdad? Pero ¿y si me preguntan en nombre de quién, qué voy a decir? O sea, me pueden preguntar, ¿y qué voy a decir, ¿verdad? ¿Y Dios qué le dice? Lo cantamos hoy. No los escucho mucho por la mascarilla, perdón. Yo soy el que soy. En hebreo es Eye Asher Aye. Eye Asher Eye. Eye significa existencia o creación o causa también. En nuestra realidad hay causa y efecto, ¿verdad? Si yo apacho el pedal del carro, va a avanzar o va a retroceder, ¿sí? Si yo pateo una pelota, la pelota se va a quedar estática o va a volar. Va a volar, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Pero va a volar. Hay una causa de efecto, pero Eye significa causa o existencia. En otras palabras, el nombre, aquí dice la cultura hebrea, dice que Dios no le reveló el nombre a Moisés en la zarza, sino más bien su carácter.
o su naturaleza. ¿Qué quiere decir el gran yo soy? El autoexistente. En otras, es como que si estuviéramos diciendo la existencia de la existencia. O en otras palabras, el que no necesita algo, un efecto para ser una causa. Él no tiene una causa o un efecto. Perdón, no tiene una causa anterior. No necesita algo que le dé la existencia. Él ya es la existencia de la existencia. La causa de las causas. Amén. Amén. Yo soy el que soy. Así que Dios el Padre es la causa. Lo siento por mi letra. ¿Cuál es el efecto entonces de todo lo que nosotros vivimos? Si Dios es la causa de todo lo que vivimos, muchachos, yo les pregunto, ¿cuál es el efecto? Están diciendo, el efecto de todo es el efecto redentivo de Dios. Si Dios el Padre es la causa, el efecto redentivo es el Señor Jesucristo. Amén. De todo, de nuestras enfermedades, de lo que pasó en nuestro pasado, de lo que está pasando en nuestro presente, futuro, en nuestras familias, en el mundo. Dios el Padre es la causa, pero ¿cuál es la razón o el efecto redentivo? Es el Señor Jesucristo. ¿Lo pueden ver? Todo lo que el Señor estaba viendo aquí, la voluntad de Dios, razón, es dar a conocer algo, dar a conocerse una parte de Él, el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor hace en sus vidas, mucha, doloroso, sí, difícil, sí. A nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta que lo crucifiquen, que nuestras propias familias hablen de nosotros mismos. Pero hay una voluntad de Dios ahí, detrás de todas las causas, y es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Jesús. Hay una razón para todas las cosas. Es la voluntad, razón de Dios. En hebreo antiguo, según me enseñaron, no existe el presente, tiempo presente. ¿Por qué? Porque una vez digamos que el presente es el chasquido o el sonido que va a haber entre marcador y púlpito. ¿Cuánto duró eso? Milésimas de segundo. Ahora ya es pasado. Y ahorita es futuro. Ahora ya es pasado. ¿Me entienden? El presente no existe en la cosmovisión antigua de los hebreos. En otras palabras, este nombre del gran yo soy, no lo apunté aquí, ¿verdad? Este nombre está en un futuro constante. Eso quiere decir de que Él nunca va a dejar de ser. Nosotros sí tenemos como, bueno, eso fue en mi pasado y eso fue en mi presente. Pero para Dios, ¿qué es? Es una cosa constante. Yo les diría, y esto es mío, si para nosotros no hay futuro ni hay pasado, para Dios el Padre todo es presente. Se los voy a ejemplificar aquí y esto ya vamos a ir terminando. Nuestra realidad, nuestro universo está sujeto a tiempo y espacio, ¿sí? Nadie puede estar aquí y estar en McDonald's ahorita. Solo mentalmente, ¿verdad? Y nadie puede estar en otro tiempo. Es decir, no podemos estar aquí y estar mañana al mismo tiempo, ¿o sí? O estar aquí y estar en el día de ayer, ¿o sí? Sí podemos mentalmente. Estar en el día de ayer se puede dar depresión, y estar en el día de mañana mentalmente es ansiedad o afán. Pero físicamente no podemos estar en otro tiempo. Podemos estar aquí, ¿verdad? Así que estamos sujetos a tiempo y espacio. Pero Dios, el autoexistente, el que sabe todas las cosas, Él no está sujeto a tiempo y espacio. Hay una forma que yo lo he entendido y que me ha servido a mí. En dimensiones. Imagínense que hay dos dimensiones, ¿sí? Aquí, es un mundo de dos dimensiones. Así como en las caricaturas que me imagino que algunos han visto, o no sé si ya no miran caricaturas, no sé, pero espero que ya no. Ya están muy grandecitos. Dos dimensiones, ¿sí? Nosotros tenemos tenemos más de dos dimensiones, ¿sí? Pero estos muñequitos de aquí, imagínense que fueran reales, ¿sí? Ellos están viviendo dentro de dos dimensiones, alto y ancho, ¿sí? ¿Qué pasaría si algo que no estuviera dentro de su
doble dimensión, fuera a intervenir dentro de su mundo. Por ejemplo, este marcador, ustedes lo ven de frente, o mejor esto. Espérense, mejor. Digamos que el marcador no tiene tantas curvas. ¿Qué forma le verían ustedes? Un rectángulo, ¿verdad? Pero si yo lo pongo así, pero si yo les pregunto, entonces un círculo puede ser un rectángulo. No, pero aquí tenemos un objeto que tiene las dos formas aparentemente, ¿verdad? Para estas personas, en este mundo plano, solo hay un círculo y hay un rectángulo, ¿ven? Pero ¿qué pasa si algo fuera de la dimensión, las dos dimensiones de ellos, quisiera entrar a su mundo? Digamos que este marcador va a querer entrar aquí. Sí, usemos el marcador. ¿Cómo se vería? Primero se vería así, ¿verdad? Porque lo voy a introducir poco a poco. Después se vería así. Después se vería así. Cada vez que yo voy ingresando el marcador, va aumentando su volumen. Amén. ¿Sí lo tienen? Piensen ahorita en física fundamental. ¿Qué verían estas personas hipotéticamente desde aquí? Primero verían un puntito, ¿verdad? Digo, ¿y ahora? Ah, mira, el puntito se volvió más grande. Y ahora el puntito, no sé por qué, se está volviendo más grande y más grande y más grande. Y ahora digamos de que voy a sacar el marcador, el círculo se está haciendo más pequeño y más pequeño. Y ahora ya no está. Muchas veces en nuestro mundo, no tenemos el conocimiento completo de lo que está pasando, pero solo sentimos como, siento la presencia de Dios, siento el Espíritu del Señor me está hablando en mí, algo que no tiene. Nosotros solo vemos pasado y futuro. ¿Saben lo que Dios mira? Un rectángulo y un círculo. Y Dios mira aquí nuestro principio de caminar, nuestros primeros días cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y estamos aquí en nuestra vida luchando y encontramos dolores por seguir al Señor Jesucristo. Y decimos, Señor, yo no voy a lograr ser ni siquiera la esposa, ni siquiera voy a llegar al atrio. En las puertas me voy a quedar. Me está costando mucho. Y estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros vemos como no sé qué va a pasar, solo sé el siguiente paso. Pero ¿saben lo que Dios mira? Dios mira al final también. Y Dios nos ve en la nueva ciudad de este lado. Y nos ve aquí en el principio, conforme a su voluntad intencional y su plan maestro. Y dice Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si Dios prometió al principio de llevarnos a donde dice que nos quiere llevar, Dios ya nos ve en el resultado final. Y toda cosa difícil, toda cosa que es contraria a nuestro propio placer, el Señor tiene una voluntad perfecta, que Dios dice, hay un propósito, hay que seguir adelante. Piensen en José. José sabía que iba a llegar a ser el segundo de Faraón. No. José, se lo voy a poner más sencillo. José con Potifar sabía que iba a llegar a ser el segundo de Faraón. No. Otra, José en la cárcel sabía que iba a llegar a ser el segundo de Faraón. José al interpretar los sueños sabía que iba a llegar a ser el segundo de Faraón. No. ¿Por qué? Porque Dios sí lo vio. Dios sí lo vio al final y sabía que eso era para preservar la vida, como dice. Pero el plan maestro de nuestras vidas, no lo vamos a ver completo, solo vamos a ver hasta el siguiente paso. Y aquí voy a ir terminando. Vamos a Primera de Pedro 4. Dice 16, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Pero dice, pero si alguno padece como cristiano. En otras palabras, hay dolor en el mundo cristiano, ¿o no? Hay cosas que no comprendemos dentro de nuestra vida, pero hay una razón. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 18, esto no lo sabemos, ¿verdad? Dad gracias a Dios en que todo, porque esta es la buena razón de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hay dos formas que funciona la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay una voluntad intencional y hay un plan maestro de Dios para nuestras vidas. Esto se lo debemos a la reverenda Hicks. Pónganse a pensar en David, y voy a pedirle a Marcos si pues pónganse a pensar en David. ¿Se recuerdan cuando David iba a traer el arca a Sión, a Jerusalén? Les pregunto, ¿cuál era la voluntad? ¿Será que era la voluntad de Dios que David llevara el arca a Jerusalén? Sí, ¿no? Pero ¿qué fue lo que primero hizo David? David llevó el arca, o la quería llevar a Jerusalén, pero la hizo de la manera incorrecta. ¿Se recuerdan esa historia? Que murió una persona y David se enojó porque el Señor no, que sí la tenía que llevar, pues, en otras palabras. Y fue hasta que David entendió, es que tenía que ser llevada en los hombros de los levitas, ¿verdad? Hasta que lo llevaron de esa forma, Dios estuvo con ellos y fue el gran regocijo que inició el tabernáculo de David. Así funciona. La voluntad intencional de Dios es el qué, por así decirlo. El plan maestro de Dios es el cómo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Llevar el arca. El plan maestro era que se lo llevaran los levitas en sus hombros. Y la reverenda Hicks dice de que el plan maestro de Dios se va revelando en nuestras vidas progresivamente. Nosotros no sabemos cuál es el plan maestro de Dios, o sea, cuál es la manera correcta de llegar a ser la voluntad de Dios perfecta, ¿no? Nadie sabe que, bueno, ¿será que voy por aquí? ¿Será que por ahí? Pero dice, el plan maestro de Dios se va revelando a sí mismo, poco a poco. A veces sabemos qué hacer, pero no lo hacemos como David. Y el plan maestro de Dios se tiene que ir revelando por dolor, ¿verdad? David, como supo que iba a tener que que el arca tendría que haber sido llevada por los hombros de los levitas, por dolor. Pudo haberlo conocido o sabido esto sin dolor, ¿o no? Pero lo conoció por dolor. Pero llegó a la voluntad intencional de Dios. Todo esto, es con este mensaje. Toda esta podría ser más, pero es con un mensaje. Nuestra vida tiene una voluntad perfecta. ¿Cuál es? Que nosotros podamos conocer al Señor Jesucristo en su totalidad, en toda su estatura. Los dolores, los placeres, que nosotros podamos conocer el carácter completo de Dios. Sí, hay una forma correcta de hacerlo, hay un plan maestro de hacerlo, pero eso le compete al Señor. Muchas veces lo vamos a conocer por dolor o por placer, porque nuestra mente no es infinita. Pero el simple hecho de que el plan maestro de Dios se cumple en nuestras vidas, le da propósito a cada dolor, a cada lágrima que nosotros hemos sufrido. Porque eso quiere decir que aún las cosas más complicadas de nuestra vida no fueron por sí solas. Que los momentos que hemos pasado, y ahorita me recuerdo yo así casi tangiblemente, en mi familia lo que pasó, ustedes lo saben, pero me recuerdo pasar noches en el baño, en la regadera, sin agua, o sea, y solo yo llorando, y diciendo: Señor, esto no tiene sentido.
no siento que esto tenga sentido. ¿Cómo va a funcionar esto en mi vida? No lo sabía. Y ustedes a lo mejor se han enfrentado con cosas, pero se van a enfrentar con cosas más difíciles en su vida. Y van a pensar: ¿y Señor, y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Para qué pasó esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí a esta persona? ¿O por qué me fue mal de esta forma? Pues hay un propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo lo conocemos? El pastor Carlos lo dijo una vez: la gente se pierde, a unas perdidas enormes buscando cuál es la voluntad de Dios en la situación difícil, cuando en realidad lo pudieran haber encontrado solo encontrando al Señor Jesucristo en esa situación. Dijo: una vez encontremos al Señor Jesucristo en todas las situaciones, vamos a encontrar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces vamos a encontrar al Señor Jesucristo en arrepentimiento por errores que cometimos. Señor, estas consecuencias que estoy viviendo, yo me las conseguí. Para mí no tiene sentido lo que está pasando, pero yo me lo conseguí. Así que me arrepiento, Señor, y nos arrodillamos y confesamos. Y ahí encontramos la voluntad de Dios, porque encontramos al Señor Jesucristo. Una vez encuentren al Señor Jesucristo en todas las situaciones, vamos a encontrar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que Dios lo conoce todo. Y ustedes en nuestras vidas, como a mí el Señor me ha enseñado, no necesitamos conocer todo el camino completo. Pidámosle al Señor solo saber el próximo paso. Solo necesitamos saber el próximo paso, y Él va a guiar. Dice la palabra de Dios: por Dios son ordenados los pasos del hombre. Amén. Por Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, ¿quién puede conocer tu mente, Padre? ¿Quién puede conocer tus pensamientos, Señor? Son más altos que los míos, más profundos. ¿Quién puede conocerte a ti, Señor? Cuán profundos son tus caminos, tus pensamientos, tus propósitos, tu voluntad. Señor, cuán profunda es tu voluntad para nosotros. No somos nada, Señor. No tenemos nada, no podemos nada, no somos nada, Jesús. Tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu voluntad. El hecho que estemos aquí, Jesús, es por ti y para ti. Señor, nosotros te pertenecemos. No hay nada, Señor, para nosotros fuera de ti. No hay nada, Jesús. Esa voluntad, Señor, que está tipificada en el libro de Apocalipsis como en la calle, Señor, y el río congelado. Esa voluntad, ese plan maestro que no sabemos completamente, pero que tú vas revelando paso a paso. Eso es lo que queremos para nuestra vida. Señor, no queremos hacer nuestra voluntad, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Y hoy, Señor, por fe podemos ver hacia atrás todas las situaciones, Señor, en las que hemos vivido, en las que hemos estado, difíciles, complicadas, situaciones en las que nosotros mismos hemos dicho que es el fin de nuestra vida, de que ya no hay nada para nosotros, de que no tiene sentido, de que no hay un mañana. Hoy por fe podemos ver allí, Señor, y ver que detrás de todas esas tinieblas hay una luz, hay una voluntad perfecta, hay una voz que dice: búscame a mí, porque todas las cosas ayudan a bien a los que a ti te aman, Señor, a los que conforme a tu propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, Jesús.
Nosotros no pretendemos saberlo todo, Señor, pero por fe vemos, Señor, a Cristo Jesús, el efecto redentivo de tu voluntad, Señor, al que tú quieres dar a conocer tu voluntad, Señor, esa deuda que no tienes con nadie más sino contigo, de darte a conocer a humanos como nosotros. Señor, ese pacto que tú juraste por ti mismo de darte a conocer a nosotros, Señor. Tú te debes eso a ti, Señor, de dar a conocer una naturaleza santa, amorosa, perfecta, alta, justa. De dar a conocer esa naturaleza en medio de las noches más oscuras, en las noches que parecen no terminar, en los problemas que parecen no tener solución. Señor, yo te puedo ver en medio de mi enfermedad. Señor, yo te puedo ver en medio del divorcio de mis padres. Señor, yo te puedo ver en medio del rechazo, en medio de las ofensas que me han cometido, incluso aquí en la iglesia, Señor. Jesús, yo por fe te puedo ver en los abusos que me han hecho, Señor. Señor, yo por fe te puedo ver, Jesús, en la soledad, en la incertidumbre, en la ansiedad, en el afán, en la preocupación. Jesús, yo te puedo ver por fe. Y si no te podemos ver hoy, Señor, yo te pido, Jesús, tu palabra dice que tú produjiste el querer, el deleite, el deseo y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Si hoy no podemos ver, Señor, abre nuestros ojos a ver las maravillas de tu palabra, Señor, de que tú estás en todo, Jesús, de que no hay nada que se escape de ti, que todo está en tus preciosas manos, que nuestras vidas no están a la ligera, en el abandono, en el limbo, Señor, sino que están en tus preciosas manos, que somos elegidos, somos llamados. Y hoy elegimos ser los fieles, Señor, delante de ti, Señor. Y aunque no te veamos, aunque no te sintamos, Señor, seremos fieles delante de ti por fe. José no te vio en medio de la cárcel. José no te vio a ti, no vio el futuro en la cisterna, no te vio en la casa de Potifar, no te vio, Señor, en medio de las acusaciones, de los abusos, de las ofensas. David no supo, Señor, no vio el reino en el desierto, no lo vio cuando fue, Señor, perseguido por Saúl. Pero vieron por fe, por fe, por fe, por fe. Te vieron a ti, Señor. Y lo que ellos conocieron por fe, hoy nosotros lo conocemos por nombre, y su nombre es Jesucristo. Lo que los antiguos quisieron ver, Señor, lo que muchos ángeles desearon conocer, hoy nosotros lo conocemos por nombre, y su nombre es Jesús. Vamos, vamos, se trata del nombre de Jesús. Se dan cuenta que en el mismo naturaleza del Señor, en el mismo carácter, está la respuesta a sus interrogantes, está la respuesta a sus preguntas. El yo soy, el autoexistente, el que no necesita de nadie, de nada, el que no deja de ser. Él es el que está con ustedes, en medio de ustedes. He aquí, yo estoy a la puerta tocando. Todo lo que es el propósito del Señor es que nosotros podamos conocerle. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Si alguien tiene un testimonio de lo que estamos hablando hoy, les voy a pedir por favor que me ayuden a levantar el nombre de Jesús. Este es el mensaje que salvó nuestras vidas, que todo tiene un propósito,
y todo obra para bien. Se llama Jesús. Aleluya. 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 El misterio que permaneció oculto por siglos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya, Jesús. Tú conoces mi futuro. Tú conoces, Señor, mi paradero. No estoy solo. No estoy solo, Señor. Tú conoces lo mejor para mí. Tú tienes una voluntad para mí. No estoy solo. No estoy solo. Somos parte de algo más grande. Y no tenemos idea, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Vamos, levantemos el nombre de Jesús para terminar. Vamos, bien en alto, bien en alto. Aleluya. Aleluya. Todo es para ti. Jehová. Aleluya. 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 Vamos, 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 vamos. Lo único más grande que nuestros miedos, que nuestras incertidumbres, que nuestras preocupaciones, lo único más grande puede ser nuestra certeza que Dios es bueno y que todo ayuda para bien. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Gracias, Jesús. Vamos, vamos, siento el Señor que tenemos que seguir levantando su nombre. No lo necesitan entender ahorita, pero cuando venga la noche, recuérdenlo. Recuerden su palabra. Cuando venga la noche, cuando venga la tormenta, recuerden la palabra de Dios. La esposa de Cristo alaba al Señor antes, sin ver, sin sentir. Vamos, alabemos al Señor. Vamos, vamos, ayúdenme. Yo quisiera explotar, ayúdenme. Aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, bendito Dios.
Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu, Señor, naturaleza, por tu esencia, Jesús. Señor, yo te ruego, Jesús, que esta semilla se plante en nuestros corazones, que dé fruto, Señor, hacia arriba, raíz hacia abajo, Señor, y que en medio de las tormentas, en medio de las noches de incertidumbre, que esta palabra suba a nuestra mente. No nos dejes apartarnos, Señor, de tu camino perfecto, sino que metamos lo cojo al camino, en tu camino, en tu calzada, en tu voluntad perfecta, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, y aquí estamos hoy, confirmando nuestro llamado con nuestra vocación, eligiendo por ti sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Jesús. Gracias, Señor. Danos la experiencia de estas cosas, Padre. Que nuestra relación personal contigo, Señor, suba a otro nivel, Señor. Y que podamos conocerte, Jesús, una nueva faceta de ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dame un aplauso al Señor. Aleluya, Jesús.